estábamos conversando sobre lo que es en sí la programación neurolingüística, pero ¿qué es lo que estudia específicamente? Ok, podríamos decir, como el hashtag que estás empleando, que estamos buscando es el éxito de la persona en sus proyectos de vida, tanto personales como profesionales. Ok. Nos ayuda muchísimo la PNL a comprender cómo nos representamos la realidad para poder interactuar con ella a través de la comunicación con las otras personas y con nosotros mismos. Identificar de qué manera estamos construyendo nuestra representación o las ideas y creencias sobre nuestras experiencias de vida para a partir de allí establecer estrategias personales de abordarlas en una forma mucho más exitosa. Por ejemplo, entendiendo en cuáles son mis estrategias de éxito y cuáles son mis momentos en donde no he tenido ese éxito como para extrapolar esas estrategias y esas pautas en el momento de éxito para comenzar a hacerlo así en los momentos de no éxito. Es decir, que no estudia nada más el hecho de cómo percibimos la realidad, sino también de la manera como comunicamos esa percepción que tenemos. ¿Es así, Mari? Sí, además, entre una y la otra es cómo construimos la realidad, Ok. cómo nuestro cerebro fabrica esa realidad subjetiva de la que te hablaba en Así el es. segmento anterior. Tú me hablabas además de que existen dos grandes áreas que abarca la programación neurolingüística. ¿Cuáles serían? Bueno, mira, por un lado la PNL nace como, digamos, como un instrumento, una estrategia para la comunicación. Viene del campo de la terapia, se estudia la manera como los grandes terapeutas logran profundizar en la estructura profunda de lo que piensa la gente, ¿verdad? Y, y de lo que dice la gente. Ok. Entonces, nace como un instrumento el estudio de ese tipo de lenguaje. Luego se ha extendido realmente, como lo hablábamos anteriormente, a todos los campos, tanto el campo de salud, el campo de educación, campo gerencial, y hoy en día realmente abarca todos los campos que nos ocupan en la vida. ¿Cuándo iniciaron las investigaciones en torno a la programación neurolingüística? Tú nos comentabas, Eduardo, que fue un descubrimiento, ¿no? Sí, te decía que más que un invento fue un descubrimiento de dos grandes estudiosos en los momentos que estaban en sus estudios doctorales, en su tesis doctoral, Bandler y Grinder, más o menos mediados de los 70, ellos comienzan a estudiar. Uno de ellos era lingüístico y Ok. otro era programador, era matemático. Y los dos estaban formándose en la parte terapéutica y unieron esas experiencias, esos mapas con los cuales se manejaban ellos, para empezar a indagar sobre de qué manera las personas nos comunicábamos, porque está conectado con esto también que se maneja actualmente en la PNL. Los patrones de lenguaje generan patrones de pensamiento Ok. y estos patrones de pensamiento generan patrones de comportamiento. O sea, lo que yo digo se convierte en un pensamiento, una idea, una creencia que me lleva a comportarme de esa forma. Ellos comenzaron a estudiar de qué manera algunos grandes terapeutas de esa época se dedicaban a resolverle las situaciones que vivían en su vida personal o profesional, a través de la parte terapéutica, en la parte educativa, en la parte laboral, y empezaron a darse cuenta que esa manera como esos grandes terapeutas resolvían estos conflictos en estas personas para sacarlas de un estado de bloqueo y llevarlas a un estado de, se llama en PNL, plenitud de recursos para Ok. resolver mejor. Entonces ellos comenzaron a establecer estructuras, vamos a decir, como empaquetarlo para poderlo aprender y enseñarlo. Y se dieron cuenta, inclusive los terapeutas que participaban en esa investigación de ellos, luego comenzaron a reflejar qué manera tan maravillosa de poder identificar lo que estoy haciendo. Ahora lo entiendo mucho mejor. Y de allí nace lo que es nuestros programas que van alojándose esta información, la manera de conducir, no pensar, se aloja en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central, y desde lo neural es cuando yo comienzo entonces a tomar la información emocional y lingüística para actuar y comportarme. De allí surge entonces el término de que la magia de estos grandes terapeutas tenía una estructura y Ok. se presenta entonces para que todos podamos aprenderlo. Importante también, Maritza, hablar de la forma como nosotros los seres humanos solemos interpretar la realidad. Dicen que existen tres grandes maneras de hacerlo. ¿Cuáles serían? Mira, a través de las imágenes, ¿verdad? Que son el lenguaje que llega a través de nuestra visión, de lo que vemos, Ujú. a través de lo auditivo, los sonidos, entre ellos el lenguaje, lo que hablamos y lo que oímos, Ok. y la parte kinestésica. Estos son los tres ingredientes con los cuales nosotros construimos esos pensamientos. Nosotros pensamos con imágenes, con sonidos y con sensaciones.
Es imposible tener una imagen y oír un sonido de algo, puede ser un recuerdo o algo que construye, ¿verdad? Y no sentir. Además también hablamos de la manera como percibimos nosotros esa realidad, ¿no? Del mapa que nosotros tenemos en nuestra mente sobre el territorio, como lo llaman en la programación neurolingüística, que es la realidad en sí. De cuáles son esas diferentes formas de interpretar la realidad vamos a hablar más adelante. Hacemos un...